La historia de la selección Colombia no empieza con estadios llenos, transmisiones globales, ni camisetas icónicas. Empieza en el anonimato, en canchas improvisadas, en un país fragmentado, sin estructura deportiva y con un fútbol que apenas buscaba identidad. Antes de ser la tricolor, Colombia fue solo un intento. En la década de 1920, Colombia no tenía una liga profesional ni una federación sólida. El fútbol era un pasatiempo urbano, practicado sobre todo en Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, traído por extranjeros y estudiantes que regresaban de Europa. En 1926, Colombia disputó su primer partido internacional no oficial ante Costa Rica, en Barranquilla. No existía aún una selección como tal, pero ese partido marcó el primer momento en que el país se presentó ante otro bajo un mismo nombre. Fue el primer gesto simbólico de unidad futbolera. Durante esos años, Colombia no tenía peso en Sudamérica. Argentina, Uruguay y Brasil ya eran potencias. Colombia apenas observaba desde lejos. El verdadero punto de partida llegó en 1936, cuando Colombia se afilia oficialmente a la FIFA y a la Conmebol. 2 años después, el 10 de febrero de 1938, la selección Colombia disputó su primer partido oficial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El rival fue México. El resultado fue derrota, pero el torneo terminó con medalla de bronce, el primer logro internacional oficial del fútbol colombiano. Nadie lo sabía entonces, pero ese pequeño trofeo fue la primera piedra de una historia larga y accidentada. Durante los años 40, Colombia empezó a competir con más regularidad. En 1945, participó por primera vez en el Campeonato Sudamericano, enfrentándose a las grandes potencias del continente. Las derrotas fueron duras, pero necesarias. El golpe llegó en 1946, cuando Colombia fue campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en Barranquilla. El equipo terminó invicto y consiguió su primer título oficial. Por primera vez, Colombia levantaba un trofeo internacional en fútbol. No fue un mundial, ni una Copa América, pero fue el nacimiento de una mentalidad. Colombia también podía ganar. El crecimiento se frenó abruptamente a finales de los 40. Conflictos entre dirigentes, disputas entre la DIMAYOR y la Federación y problemas políticos internos llevaron a que Colombia fuera suspendida por la FIFA. El país pasó casi 8 años sin competir oficialmente a nivel internacional. La selección desapareció del mapa. Figuras internacionales llegaron al país, los estadios se llenaban y el espectáculo era de primer nivel. Pero la selección no existía. Colombia tenía fútbol, pero no tenía país en el fútbol mundial. En 1951, Colombia regresó al escenario internacional y ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, otro título oficial que ayudó a reconstruir la confianza. Sin embargo, el regreso fue lento. Faltaban procesos, planificación y continuidad. Colombia seguía siendo una selección irregular, con talento disperso y sin una identidad clara. Los años 60 y 70 marcaron el momento en que la selección Colombia dejó de ser un actor secundario para enfrentarse por primera vez al escenario más grande del fútbol mundial. Fue una época de aprendizaje duro, de hazañas aisladas, frustraciones constantes y una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿A qué juega Colombia? Después de décadas de intentos, Colombia logró lo imposible: clasificarse al Mundial de Chile 1962. La expectativa era enorme, pero la realidad fue cruda. El país no tenía experiencia mundialista, ni estructura sólida, ni una generación curtida en torneos grandes. Los resultados fueron adversos, pero en medio de las derrotas ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la historia del fútbol mundial. El gol que nunca se repitió.
El 3 de junio de 1962, Colombia enfrentó a la poderosa Unión Soviética con el legendario Lev Yashin bajo los 3 palos. Nadie esperaba nada de Colombia, hasta que ir perdiendo 4-1. Fue una hazaña simbólica. No se ganó el grupo, no se avanzó de ronda, pero Colombia dejó una huella eterna. Los años post-mundial entre la esperanza y la realidad. El mundial no significó un salto inmediato. Al contrario, Colombia volvió a caer en la irregularidad. Las eliminatorias siguientes fueron decepcionantes y el equipo no logró clasificar a los mundiales de 1966, 1970 ni 1974. La selección era capaz de partidos brillantes y de derrotas inexplicables. No había continuidad de procesos, los técnicos cambiaban con frecuencia y el país aún no definía su identidad futbolística. El punto de inflexión llegó en 1975, con la Copa América. Por primera vez, Colombia mostró carácter, orden y ambición. El equipo avanzó superando a selecciones históricas y se plantó en la final del torneo. En semifinales, Colombia eliminó a Uruguay, una potencia continental. El país entero empezó a creer. La final se jugó en Perú, en una serie intensa que terminó con derrota para Colombia. No hubo título, pero hubo algo más importante. Colombia ya no era espectadora. Los años 70 fueron claves para entender lo que vendría después. Se empezó a valorar el toque, la técnica, la visión, el control del balón y la inteligencia colectiva. Aparecieron jugadores que priorizaban el balón y el juego colectivo. Colombia no ganaba títulos grandes, pero empezaba a ser reconocida por su estilo. Se estaba sembrando la semilla de lo que luego sería conocido como el fútbol de toque colombiano. Tras la final del 75, llegaron nuevas decepciones, eliminatorias fallidas, Copas América sin brillo, partidos decisivos perdidos en el último momento. La selección seguía quedándose a medio camino, pero cada fracaso fue construyendo algo intangible: experiencia, resistencia y hambre. Al cerrar los años 70, Colombia no tenía un mundial reciente ni títulos continentales, pero sí algo que antes no existía: respeto regional, un estilo reconocible en construcción y una generación que creía en algo más grande. A comienzos de los 80 comenzó a gestarse una corriente distinta. Técnicos y formadores empezaron a creer que el jugador colombiano no debía adaptarse al juego físico de otros países, sino potenciar sus propias virtudes: técnica, visión, control del balón e inteligencia colectiva. La figura clave de esta transformación fue Francisco Maturana. Cuando Maturana asumió la selección, no prometió títulos inmediatos, prometió algo más arriesgado: un estilo. Colombia jugaría desde atrás, cuidaría la pelota y se atrevería a salir jugando incluso bajo presión. Para muchos era una locura, para otros era la única manera. Maturana entendió que el fútbol colombiano debía ser fiel a su identidad, incluso si eso significaba perder mientras se aprendía. El primer gran resultado de esta revolución llegó en la Copa América 1987. Colombia terminó en tercer lugar, pero lo verdaderamente importante fue cómo jugó. En ese torneo, Colombia derrotó a la campeona del mundo, Argentina, demostrando que su propuesta no era ingenua. El continente empezó a mirar a Colombia con otros ojos. Comienzo del partido, Argentina y Colombia. Lentamente Maradona, en la izquierda se ubicó Percudani. Hacia finales de los 80, Colombia empezó a mostrar regularidad. El equipo se volvió competitivo en eliminatorias y torneos regionales. La confianza crecía, tanto dentro como fuera del país. Valderrama adentro, Galeano que le pega a Galeano. ¡Gol de Colombia, Galeano! Después de 28 años, Colombia volvió a un mundial. Italia 1990 no era solo una competencia deportiva, era la prueba definitiva de que el proyecto iniciado en los años 80 funcionaba. Colombia llegó con una identidad clara: toque, paciencia, salida limpia y valentía. En la fase de grupos, el equipo mostró personalidad ante rivales históricos. Colombia cayó en octavos ante Camerún en tiempo extra, pero la imagen estaba sembrada. La prensa internacional habló del estilo colombiano como uno de los más atractivos del torneo. Colombia dejó de ser sorpresa, se convirtió en referente.
En las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Colombia visitó el Estadio Monumental de Buenos Aires. El resultado fue histórico: Argentina 0, Colombia 5. Nunca antes Argentina había sido goleada así en casa. Colombia clasificó directamente al Mundial y pasó, de inmediato, a ser considerada candidata al título mundial. El país entró en euforia, demasiada euforia. Colombia llegó al Mundial de 1994 con una carga inmanejable. Las expectativas eran irreales, se hablaba de semifinales, incluso de título. El equipo nunca logró soltarse. Perdió el primer partido, ganó el segundo y llegó al tercero obligado a ganar. En ese encuentro ocurrió el momento más trágico de la historia del fútbol colombiano. La selección Colombia llegó al siglo XXI con una carga que pocas selecciones en el mundo han tenido que soportar. No solo debía ganar partidos, debía sanar heridas, recuperar la confianza y reconciliar al país con su equipo. El punto de quiebre llegó en 2001, cuando Colombia fue sede de la Copa América. En medio de dudas, amenazas de cancelación y un país golpeado por la violencia, la selección asumió una responsabilidad histórica. Lo que ocurrió fue inolvidable. Colombia fue campeona de América, por primera y única vez hasta hoy. Ganó todos sus partidos, no recibió ningún gol en todo el torneo, levantó el título en casa. El gol decisivo lo marcó Iván Ramiro Córdoba, pero el triunfo fue colectivo. Colombia volvió a un mundial en Brasil 2014. Lo que siguió fue la mejor actuación de la historia tricolor. Cuartos de final, quinto lugar del torneo, fútbol ofensivo y elegante. Colombia no solo ganó partidos, enamoró al mundo. En Rusia 2018, Colombia volvió a clasificar. El equipo fue sólido y competitivo, pero quedó eliminado en octavos de final por Inglaterra en penales. No fue fracaso, fue confirmación. Colombia ya no era excepción, era habitual. En la Copa América 2024, Colombia alcanzó la final tras una campaña brillante. Cayó contra Argentina en tiempo extra, pero dejó una imagen poderosa. Colombia no ganó el título, pero ganó algo igual de valioso: continuidad y respeto. Rumbo al Mundial 2026. Colombia se clasificó al Mundial de 2026, su séptima participación, confirmando que el país ya no vive de recuerdos, sino de presente. La selección es hoy una institución sólida, con procesos claros y una identidad reconocible.